Huerta de Innovación, PLAI, les damos la bienvenida a la segunda sesión de este ciclo de masterclasses Deporte Inteligente, Tecnología que transforma el juego. A continuación, quiero presentarles a Rigoberto Huerta Lechuga de Somos Multimedia y CloudGFX, quien nos acompaña de manera remota desde Canadá. Rigoberto Huerta es el CEO y fundador de Somos Multimedia, empresa que lidera con pasión y visión desde hace más de una década. Con un marcado perfil autodidacta e innovador, se distingue por ser creador de su propia tecnología e invenciones, destacando el desarrollo de CloudGFX, una solución tecnológica propia que ha revolucionado la gestión de gráficos y datos en tiempo real. Experto en la modernización digital del deporte, gracias a su constante actualización profesional y su capacidad para anticipar las necesidades del mercado global, es por ello que ha logrado posicionar a su empresa como un referente internacional en el sector deportivo. Hoy nos presentará desarrollo de soluciones tecnológicas para grandes stakeholders deportivos. Antes de cederle el uso de la voz a Rigo, les recordamos que en caso de que tengan preguntas, para las personas que estén conectadas pueden hacerlas en el chat de Zoom y para las personas que nos acompañan de manera presencial, favor de levantar su mano para acercarles el micrófono. Sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a Rigoberto Huerta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por esta invitación y por esta oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que a lo largo de estos años hemos tenido y espero que sea de gran provecho, ¿verdad? Como mencionaba, siéntanse libres de preguntar o de interrumpirme en cualquier momento. Me gustaría rápidamente darme una idea de si se pudieran rápidamente presentar y platicarme un poquito de a qué se dedican y de dónde vienen para también de mi parte poder enfocar el tema que voy a presentar hoy hacia que sea de mayor provecho, ¿no? Muy bien, mucho gusto. Mi nombre es Linet Guario, yo soy directora de Innovación y Tecnología aquí en la plataforma abierta. Y bueno, muy expectante, me interesa, me comentó Gera que iban a hablar acerca del emprendimiento, de tecnologías, todo eso relacionado y aplicado al deporte. Entonces, el deporte es algo ajeno para mí, pero los otros dos temas sí son temas con los que diariamente convivo. Entonces, me parece muy interesante el poder escuchar lo que nos puedas compartir. Me da risa, gracias, me da risa porque ahorita que comentas que el deporte es algo ajeno para ti, yo te diría para mí también. Soy experto en tecnología y en el deporte que me apasiona también, pero sí ya me apoyo mucho en expertos de cada área, ¿no? Pero sí, te entiendo y creo que vamos a hacer muy buena sinergia ahí platicando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Vargas y yo soy estudiante de una especialidad aquí en PLAI también. Mucho gusto. ¿De qué es tu especialidad, Jorge? Es en innovación gubernamental. Órale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Natalia. También trabajo aquí en Play, pero más relacionado al tema de la ponencia. De manera particular, yo tengo un podcast con algunos estudiantes de la UDG y una de las temáticas que tenemos es justamente pues deporte, ¿no? Quizás a un nivel internacional porque somos de relaciones internacionales, pero justamente nos interesa saber esta parte pues de los stakeholders, el impacto, cómo podemos relacionarnos con ellos. Bien, muy bien. Hola, yo soy Manuel Carrillo, soy abogado y pues me gusta como toda esta parte de cómo la tecnología pues influye no solo en áreas tecnológicas, por así decirlo, sino que pues se puede desarrollar en otros muchos espectros, como por ejemplo en este caso el deporte. Hola, buenas tardes. Soy Carla Nay Luna, soy licenciada en Derecho, me dedico al litigio y más que nada me interesa conocer un poquito al respecto de cómo podemos utilizar el deporte de manera cotidiana mediante las tecnologías, cómo podemos implementar esta parte inteligente para poder coordinar mejor la rutina y en el día a día trabajar con ello. Ok, bien. Mucho gusto, Carla. Bueno, mi nombre es Loren Sánchez, yo me dedico al análisis de datos y también practico la natación, hago competencia de aguas abiertas y también de alberca
Entonces, creo que la parte de la tecnología dentro del deporte es algo que me apasiona y también los datos, ¿no? Para mejorar tiempos y pues para ponerme retos a mí misma. Hola, soy Rubén Benjamín Rivera Ruiz, soy estudiante de Ingeniería en Software y trabajo en el área de I+D y me gustaría saber cómo deporte se sincroniza con la tecnología. Hola, buenas. Mi nombre es Brian Mayoral. También soy estudiante de Ingeniería en Software y todos los procesos que tengan que ver con la innovación me apasionan y me gustaría aprender más. Hola, mi nombre es Katia Lozano y yo soy egresada de la licenciatura de Ciencias del Deporte y Gestión Directiva y preparadora física de alto rendimiento. Y yo al revés estoy buscando formas, opciones y rumbos que nos den tecnología para aplicarlo al deporte, porque de este lado del deporte sí estamos muy cerrados. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Samuel. Yo soy estudiante en una carrera técnica y yo soy muy fan del deporte. Ahorita estoy practicando básquetbol y no he considerado al 100% en implementar la tecnología, más bien porque no se me ha ocurrido y no sé qué se podría implementar en los deportes y sí me gustaría aprender sobre ello. Muy bien. Buenas tardes, yo soy Emily, soy estudiante, estoy cumpliendo mi servicio social y me pareció interesante la charla de tecnología con deporte. Gracias. Invitamos a la gente que nos acompaña en Zoom también a presentarse rápidamente. ¿Sería abriendo el micrófono o cómo sería eso con el chat? Sí, les estamos enviando invitación para que puedan presentarse. Hola, Adelante. hola, buenas tardes. Yo soy Adriana Botello, tengo una agencia de eventos corporativos y servicios de hospitalidad. Hemos los últimos meses estado como involucrándonos un poco en el tema del deporte por lo que se viene en junio en el país y a raíz de esto estamos abriendo un área de negocio que se enfoca o que se va a enfocar estrictamente a eventos deportivos y queremos irnos también. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, ¿puedo? Sí. Bueno, podemos continuar contigo, Rigo. Muy bien, muchísimas gracias. Se me hace muy enriquecedor los perfiles, o sea, muy variados y lo cual me da gusto. Vamos a tratar de adaptar la presentación que traemos hacia cada uno de ellos y nuevamente siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento en que ustedes lo consideren o quieran hacer algún comentario. Rigo, perdón, ¿Perdón? nada más hay un último comentario. Nos comenta Miguel Ángel Bautista. Él es biólogo y analista conductual. Le interesa la toma de decisiones basada en evidencia en el contexto deportivo. Wow. Fíjate, escuchando eso, Miguel Ángel me trajo a recuerdos. Hace unos meses platicaba con personas de MLB y justo me decían, Rigo, nosotros no contratamos personal si no tenemos sus métricas, sus analíticas avanzadas. Eh, Punto, ¿no? Entonces, creo que la metadata y los datos que se pueden obtener de un jugador, sus métricas del sprint o del salto, de todas esas, la mecánica del cuerpo es clave y medirla con tecnología es el camino. Miren, Mayra Mendoza, Growth Marketing, estoy aprendiendo de IA y soy aficionado al deporte. Estás en el camino correcto. Por ahí se está moviendo mucho de lo que viene en el futuro, ahí está, y del presente ya. Antes de arrancar, quiero presentarme. Soy Rigoberto Huerta, fundador de Somos Multimedia. Hace 17 años, un poquito más, empezamos este emprendimiento y
el, el sueño, el sueño inicial que les pudiera decir es resolver problemas, mm, resolver problemas con tecnología de forma creativa. Sí, ha sido la base con la que empezamos. Empezamos en Ciudad Obregón, Sonora, y desde donde soy originario. Y al día de hoy, pues operamos en más de 15 países, dentro de los que les puedo decir México, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Puerto Rico, Curazao, Italia, Canadá, República Checa, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Japón, Taiwán, entre otros, ¿no? Y, y lo digo con mucho gusto, pues no, cuando empezamos esto no teníamos idea del alcance que iba a tener, pero creo que hemos encontrado un camino que es un gusto poder compartir. Creo que es para todos, ¿no? Mi formación fue inicialmente de forma autodidacta. Sí estuve inscrito en 7 universidades diferentes, perdón, en 3 carreras diferentes de 3 universidades. Le busqué por todos lados, pero fui demasiado inquieto, ¿no? Y al contrario, les puedo decir que me apasiona el conocimiento, me apasiona aprender, y hasta el día de hoy me gusta mucho leer de todos los temas, no solamente de tecnología. Me encanta leer hasta de las estrellas, ¿no? De la física, cómo funcionan las cosas. Me gusta leer de contabilidad, me gusta leer de derecho, me gusta leer de medicina también. Entonces, el hecho de siempre estar aprendiendo y siempre estar aprendiendo, pues con el paso del tiempo, te va abriendo un panorama y te facilita la toma de decisiones y el interactuar con los diferentes actores, ¿no? Que incluyen y que involucran todo esto. Lo que puede parecer chistoso, dice, bueno, ¿qué tiene que ver lo de medicina con la tecnología y con la contabilidad o las finanzas? Pues yo les puedo decir que una organización deportiva toca todos esos temas, ¿no? Una organización deportiva toca la física, pues las leyes de Newton. Simplemente arrojas un proyectil y ese proyectil es una parábola, ¿no? Y esa parábola tiene una fórmula física. Y, pero esa parábola es impactada por la gravedad y el arrastre del viento, ¿no? Entonces ahí comienzas a entender lo que pues en la secundaria o en la preparatoria se enseñó. Y luego hablando de medicina, pues ¿qué tiene que ver? Pues el cuerpo, cómo se recupera, qué parámetros debemos de poner atención pues en el desempeño deportivo, ¿no? Para optimizarlo. Hoy en día se han roto umbrales. O sea, si hoy en día ponemos aquí a un pelotero, digamos a un Baby Ruth, que fue un gran pelotero en la historia, ¿no? Quizás marcado como los mejores, pues hoy en día no tendría la capacidad atlética de lo que tenemos hoy. Y mucho de eso se ha logrado aumentar el desempeño atlético de los deportistas por la tecnología y hacerlo de una forma sana también. Entonces, me apasiona profundamente lo que hago, me gusta mucho aprender. Estoy aquí porque creo que el talento mexicano tiene muchísimo más para dar. Te lo digo como mexicano, que he tenido la oportunidad de conocer gente de todos los estados, y he tenido el privilegio de estar en muchas de las ciudades de mi querido país, y hay una gran cantidad de talento. Sí, entonces muchas veces es nada más darle un empujoncito y romper el paradigma de que pues como mexicanos no tenemos que ser solamente consumidores de tecnología que se desarrollan en países anglosajones, ¿no? Sino, ¿sabes qué? Tenemos la capacidad de crearla, tenemos la capacidad de innovar, tenemos la capacidad de exportar y tenemos la capacidad de competir con los mejores del mundo. Y eso es un poquito de lo que quiero hablar durante de esta sesión. Piensa en el aficionado que ve un partido de béisbol o de fútbol, o etcétera, en una pantalla pequeña, sin señal, sin marcador, sin estadísticas, sin entidad. O sea, ese aficionado no produce un engagement, no se conecta con
con lo que está sucediendo en el evento deportivo. No se convierte en fanático, y el atleta en ciudadano que pertenece a algo más grande que él mismo. O sea, una mala transmisión y todo esto no construye ese, sino al contrario, ¿no? Ahora, imagínate una transmisión profesional, gráficas precisas en tiempo real, el nombre de su jugador en la pantalla, o incluso lo que hemos logrado con mucho gusto, tu propio nombre. O sea, si tú como atleta, que tú puedas ver una transmisión con una calidad broadcast y con tu nombre, con tus datos, con los datos precisos, ¿no? El logo del equipo, eso conecta, eso construye una sociedad y eso es lo que yo hago. Les podría decir que recientemente trabajábamos con una liga de softball y me decía mi asesor deportivo, me decía, fíjate, es tan delicado lo que hacemos, me dice, que mostrando las estadísticas de un jugador, un número que presentes mal, o afectas al jugador, o afectas al equipo, o al que lo está adquiriendo, al que lo está contratando. Dice. Porque si le bajas las estadísticas, pues vas a hacer que no le den la oportunidad, o a lo mejor no le dan una beca, o a lo mejor le pagan menos de lo que le iban a pagar si ya está jugando a nivel profesional. O si le pones un número de más por accidente, pues el equipo lo contrata teniendo una expectativa diferente y genera una frustración. Entonces, es una gran responsabilidad manejar los datos de los jugadores y las métricas y el performance, ¿no? Que es donde estamos nosotros. Ahora, lo que vamos a ver hoy está guiado por tres ideas que para mí son fundamentales. Primero, el deporte no solamente es entretenimiento, es el mecanismo más poderoso que existe para construir identidad, disciplina, comunidad y esperanza. Yo tengo una frase que acuñé hace mucho tiempo, que es, seguramente yo no la inventé, pero la tomé como propia, ¿no? Que dice, el deporte produce una sociedad mejor. Y eso, pues el deporte genera a los niños, genera héroes, genera ídolos, modelos a seguir. El deporte inspira, el deporte genera carácter, el deporte genera disciplina, el deporte fomenta el trabajo en equipo, el deporte te enseña a regular el estado de ánimo. Entonces, si el deporte crece y permea en una sociedad, se vuelve una sociedad con cimientos sólidos, ¿no? Entonces, cuando entendí eso, dije, yo quiero, a mí me apasiona la tecnología, pero dije, yo le quiero apostar al deporte. Por eso no voy a, no, o sea, no estoy desarrollando tecnología para las minerías o para la industria o para las maquiladoras. ¿Por qué voy a desarrollar tecnología para el deporte? Porque quiero desarrollar, quiero impulsar esa frase, ¿no? El deporte produce una sociedad mejor, e inclusive hasta mejores familias, ¿no? Y otro punto, la tecnología no es el fin, la tecnología es el medio para que ese deporte llegue a más personas, con más calidad y en más lugares en el mundo. Y tercero, y este es el más personal, los mexicanos, lo que les decía hace ratito, no tenemos únicamente por qué consumir tecnología, tenemos la plena capacidad de crearla, innovar, y pues una prueba de eso es CloudGFX, es una de las soluciones que hemos desarrollado orgullosamente en México y que ha sido recibido con gran aceptación en muchos países, ¿no? Y pues esas tres ideas son el hilo conductor de lo que vamos a hablar hoy. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de preguntar. Ahora, empecemos por entender el contexto. ¿Cuál es la realidad de la industria hoy? Cuando trabajo con cualquier organización deportiva, una liga, una federación, un estadio, siempre me encuentro los mismos tres problemas. Primero, datos sin infraestructura. Una liga no puede mostrar las estadísticas en tiempo real si no solo tiene un problema técnico, no todo, o sea, si una liga no puede mostrar sus estadísticas en tiempo real, no solamente tiene un problema técnico, tiene un problema de narrativa, y sin narrativa el deporte no emociona, y si no emociona, no transforma. Entonces,
nos encontramos mucho que las ligas tienen una solución para generar estadísticas, pero no tienen una solución para mostrarlas en su página web. Entonces, ahí se pierden los esfuerzos, ¿no? O el que la tiene el que se encarga de la página web no tiene acceso a la generación de estadísticas y hay un puente ahí de que se atora, ¿no? O el que está transmitiendo, ya sea hasta un streamer, hasta un youtuber, haciendo la transmisión de un partido, si no tiene acceso a los calendarios, no puede programar los juegos y si no están los rosters, no puede mostrar los equipos, ¿sabes? Entonces, muchos equipos han dado pasitos hacia la transformación digital, pero todos de forma descentralizada y muchas veces descoordinada. Ok, eso es lo primero que nos encontramos, ¿no? Lo segundo, con una identidad de marca débil. El logotipo en una pantalla no es publicidad, es una bandera, es pertenencia. Cuando esa imagen se ve mal, cuando llega tarde, cuando desaparece, que se va a negros, que no funciona o que no está funcionando de manera operativa, esa conectividad se fractura y se vuelve débil y frena inclusive tanto la conexión con el aficionado como la conexión con el patrocinador o los patrocinadores, ¿no? Y otro punto con el que encuentro es más estructural, es la dependencia tecnológica. Ya sea en el box o en el fútbol o en básquetbol, admiramos lo que hacen, ¿no? En otros países, pero esperamos a que algún día se abarate para que pueda llegar a México o que podamos, que sea alcanzable, ¿no? Entonces, vemos cómo Grandes Ligas, béisbol, tiene pues el sistema de Hawkeye, multicámaras con una precisión milimétrica extraordinaria, pero pues soluciones extraordinarias construidas para mercados extraordinariamente capitalizados. Entonces, una liga nacional no puede costearlas, menos una liga regional, ¿no? O municipal. Tampoco se puede adaptarlas, no puede controlarlas. Entonces, la brecha tecnológica que vemos en el deporte no es un tema de negocios, sino es un problema de equidad, ¿no? Que actualmente la tecnología de punta que se desarrolla para el deporte es carísima. ¿Pero por qué es carísima? Porque se desarrolla para ciertos mercados. Una vez entendí que cuando una solución tecnológica salía para el mercado de Estados Unidos, lo voy a hablar claro, ¿no? Pues digamos que lo consume MLB. MLB tiene unos presupuestos enormes, pero esa misma solución que a lo mejor MLB la compra, vamos a decir, en $1,000,000, por poner un número, pues no puede llegar a México o a Latinoamérica y decir, ah, no, pues tú no tienes el mismo nivel de ingresos ni el mismo nivel de taquilla, tu boleto cuesta menos y el tamaño de tu estadio es menor, entonces tienes menos presupuesto. Ah, no te preocupes, te lo voy a cobrar más barata a ti. Y ahí, como ellos sí pueden, a ellos se los cobro más caro. O sea, no, eso no es posible, no puede ser. O sea, a nivel mercado no funcionan así las cosas. Entonces, si se lo están vendiendo a un mercado a un precio, se tiene que conservar ese precio en el resto. De otra forma, se autodevalúan. Entonces, mucho de eso es por lo cual no puede llegar la tecnología a nosotros, a ser alcanzable. Entonces, mucho de lo que hemos hecho nosotros es buscar romper esa brecha, desarrollando tecnología propia. Y ahorita les voy a platicar un poquito sobre eso, cómo desarrollamos la tecnología propia. Ahorita vamos a entender cómo se resuelve. O sea, ya platicamos de los 3 ejes, ¿no? Que encontrábamos: datos en infraestructura, identidad de marca débil y dependencia tecnológica. Ahora es entendiendo al stakeholder, o sea, ¿cómo se resuelve? Primero hay que entender de fondo a quién le estamos resolviendo el problema. Entonces, a lo largo de 17 años, pues he visto que son 4 pasos que aplico con cada cliente, sin importar el deporte, sin importar el país, pero pues es un
un común denominador que veo. Paso 1, escucha el problema verdadero. El cliente nunca te dice lo que realmente necesita, te dice lo que cree que existe y lo que piensa, ¿no? Cuando una federación me pide oye, quiero una app de los resultados, quiero una aplicación móvil que muestre los resultados. En realidad me está diciendo, quiero que mi transmisión se vea profesional y que los sponsors no se vayan. Entonces, la tecnología es la respuesta, pero el problema siempre es lo humano, ¿no? ¿Cómo poder resolver de fondo eso? No solamente, ¿quieres los marcadores? No, no, no. Quiere que no se vayan los patrocinadores. ¿Qué tienes que hacer para ofrecer tecnología que siempre muestre los marcadores de forma confiable y que responda, ¿no? Luego, paso 2, mapea el flujo de datos. Antes de comenzar a programar y escribir código, dice, a ver, ¿dónde nace el dato? ¿Quién lo necesita? ¿Cuántos segundos tiene para llegar a la pantalla? Y ese flujo no es solo técnico, es el flujo de experiencia del aficionado. Lo digo esto porque en una ocasión los que son los anotadores que están registrando los eventos que van sucediendo durante un partido, digamos el play by play, pues había momentos en los que sucedía no sé, vamos a poner un foul y no lo anotaban porque se fueron por un café, regresaron y lo iban a hacer después, porque estaban acostumbrados a que las hojas de anotación se entregaban al finalizar el partido, entonces no importaba si se anotaba exactamente en el instante o si se hacía después. Pero cuando vinimos a instalar sensores o radares y otros mecanismos de captura de datos, pues esos son como una cascada, ¿no? Entonces están fluyendo los datos y si tú no le aplazas el foul en el momento en el que sucedió, todo ese flujo de metadatos que sucedieron en ese evento se pierde. Y cuando hablo de metadatos, te puedo decir a qué velocidad venía un balón, o a qué velocidad iba el corredor, qué tanto brincó. Y pues eso tuvo que traer un cambio organizacional. El anotador tuvo que cambiar su forma de trabajar y enfocarse en como reglita, ¿no? Ir anotando en el momento. Y otra cosa que nos ha topado es desarrollar, pero nos ha sido muy eficiente a nosotros, desarrollar la tecnología observando los problemas reales sobre los partidos en vivo, no, no en un laboratorio. ¿A qué me refiero con un laboratorio? A que si a ti te gusta el fútbol americano, vamos a pensar en la natación, ahorita que mencionabas, ¿no? Para que, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta la natación y pues me imagino yo que, que si me pongo un reloj Garmin que mida los niveles de oxígeno y que si me pongo una diadema que me va a medir con Bluetooth algo, me va a funcionar así. Entonces de repente se encuentra un emprendedor desarrollando la tecnología así, sin antes haberlo validado. Entonces, pero cuando dice, ya está mi solución lista, lo agarra el nadador y al primer brazada que da, se rompe o no funciona. Dice, no, pues esto no era. Entonces, más bien es estar ahí, estar en campo, estar viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que se está necesitando. Hubo una ocasión en la que otra empresa, ¿no? Le puso camaritas GoPro a los umpires para tener una sensación de primera persona sobre las transmisiones en el campo. En la teoría suena maravilloso, pero no validaron en vivo y los umpires después de 5 minutos ya no la aguantaban la cámara por el peso. O sea, a lo mejor dices tú, ay, ¿cuánto pesa una camarita? Sí, póntela como los guantes de box, ¿no? Los guantes de box no pesan, pero después de unos minutos que estás golpeando se vuelven, pero parece que pesan 10 kilos cada uno. Entonces, importante validar en vivo, ¿no? Escoger un equipo, una liga o algo que te permita ir desarrollando a la par con ellos y ir desarrollando a la medida. Y paso 4, habla el idioma del cliente. Cada federación, estoy tapando, ¿no? Cada federación tiene su cultura, tiene su comunidad, tiene su historia. Respetar no solo es cortesía, es condición para que la tecnología funcione.
Yo les puedo decir el béisbol, dices, no, pues el béisbol es igual en todos lados. Sí, pero en Italia tienen sus formas, tienen sus tiempos, que son diferentes a los de Venezuela, son diferentes a los de Japón, son diferentes a los de Canadá. Entonces, pues entender eso es parte de, de llevar el producto al éxito, ¿no? Darle, yo lo llamo tropicalizar la solución, hacerla y adaptarla a cada mercado, en lugar de llegar y decir, esta es la solución y aquí está, la encasquetas y te aguantas. No, no, sino ver cómo se adapta a las necesidades ya particulares de cada organización. Ahora les voy a hablar de algo más personal. ¿Cómo cerramos esa brecha? O sea, ya hablamos de la tecnología, de cómo el stakeholder tiene ciertas cosas que a veces no sabe ni cómo expresarlas y cómo cerrarlo, ¿no? Cómo conectar, cómo desarrollar. Lo que es en Major League Baseball, NBA, en el básquetbol, NFL, en el fútbol americano, tienen presupuestos tecnológicos que ninguna liga puede igualar. O sea, empresas como Sportwriter, Chiron, Ross, Hawkeye, son soluciones extraordinarias, lo mencionábamos, para mercados extraordinariamente capitalizados. Entonces, una liga nacional no se puede sentar en la misma mesa de NFL o de MLB por los presupuestos que hablábamos. Pero en mi mentalidad hay algo que sí se puede hacer, construir tu propia mesa. ¿Sí? Y esa es parte de del ADN que tenemos nosotros. El reto no solo es económico, es cultural. En nuestra industria, todos estamos operando. O sea, Mm, a mí me toca ver en cada organización deportiva y a donde me paro, toda la gente está ocupada siempre. Y si la jornada de trabajo son 8 horas, a veces 9 no son suficientes. O sea, siempre están con llamadas, con la planeación, viendo las siguientes publicaciones en redes sociales, viendo que todos los documentos legales estén listos, viendo que todos los trámites estén hechos y estamos corriendo, entregando proyecto, cubriendo un partido, resolviendo el problema de hoy, pero no quiero decir nadie porque muy pocos se toman el tiempo para investigar, invertir esfuerzos en algo que quizás nunca llegue a ningún lado, pero que igual, que puede dar resultados sin igual si le atinan. Estoy hablando de innovar. Y ahí está el detalle, porque la única manera de crear la propia mesa, que les decía, o de cerrar esa brecha tecnológica, es apostarle e invertirle al desarrollo. Em, Nosotros como empresa hemos tomado una decisión, o sea, cuando empezamos, reinvertir todas las ganancias en desarrollo e investigación. Eso es algo que nos dimos cuenta para poder estar en la pelea y poder ofrecer soluciones de valor y a un punto de precio que podamos democratizar la tecnología de la forma como les decía, es reinvertir en desarrollo e investigación. Nosotros, así como les decía, oye, los que desarrollan tecnología y la venden para MLB, pues la venden ahí en millones y pues acá también la tienen que vender en millones. Yo le digo, yo no tengo ese problema porque yo no le vendo a MLB. Yo mejor veo cómo puedo hacer un modelo de negocio para que mi tecnología penetre en el mercado al que estoy queriendo llegar, que sean ligas regionales, federaciones, ligas en vías de desarrollo, que lo puedan pagar y que tengan los resultados que tienen las grandes ligas, ¿sí? Ya sea de básquetbol o fútbol americano, de béisbol o de etcétera. ¿Qué tenemos que hacer, no? Entonces, esa decisión de reinvertir todas nuestras ganancias ha sido un camino muy difícil. Muchas veces es ingrato o desagradecido, o no quiero decir malagradecido, pero puede ser que le inviertas horas, semanas, meses, tiempo a una tecnología que tú estabas listo para desarrollar, y que al final no llevó a ningún lado, que al final no llegó a ningún resultado,
o no te llegó no te ofreció el resultado que tú estabas esperando y pues, sorry, my friend, ¿no? Entonces, vuelve a intentar, pero con otra ruta. Entonces, ofrecer soluciones de verdadera innovación y generar valor real es lo que hacemos, ¿no? Ahora, me gusta mucho lo que es Edison, Tomás Edison, porque se dice que Tomás Edison inventó la bombilla eléctrica, ¿no? Que inventó el foco. Y yo les puedo decir con certidumbre que no inventó el foco. Y no estoy queriendo contradecir los libros de historia. Lo que hizo Edison fue encontrar la forma de hacerlo comercial. Él encontró la forma de hacer comercial la bombilla eléctrica. Entonces, el código base de CloudGFX ha sido reescrito varias veces. Ahora, voy a dar un paso atrás. Thomas Edison hizo miles de pruebas. Eso está documentado en la historia. La mayoría fallaron. Pero cada falla le enseñó la iteración que necesitaba o las bases para su siguiente etapa. Entonces fue iterando. Lo que hizo Thomas Edison fue no darse por vencido e iterar, 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 iterar. Iterar es hacer un ciclo de planteamiento, desarrollo, prueba. No funcionó, órale. Aprendizaje. Planteamiento, desarrollo, prueba. No volvió a funcionar, aprendizaje. Hasta que le atinas, ¿no? Entonces, CloudGFX no salió al mercado como una solución definitiva. Su código base ha sido reescrito varias veces, sin embargo, cada vez mejor, siempre resolviendo las necesidades que se iban presentando en cada etapa. Y esa constante evolución lo ha convertido en una herramienta tan robusta que hoy compite con los gigantes de la industria. Este año estuvo Major League Baseball en la Ciudad de México y ellos utilizaron la tecnología de nosotros para las pantallas gigantes por cuarto año consecutivo. ¿Sí? Entonces, eso me llena de gusto de poder decir con confianza y con certidumbre, una organización deportiva de clase mundial está utilizando tecnología mexicana. Yo quisiera pensar que si no hubiera funcionado al primer año de patitas a la calle, ¿no? Entonces, el llegar a tener algo sólido no es una varita mágica, no es un tlin, allá está el producto código, el producto ideal. O una ocasión una persona me dijo una vez, y Rigo, qué buena onda contigo, el vato, le metiste el billete de lotería y le pegaste, ¿no? O sea, no, perdón, pero tú no sabes los desvelos que hemos tenido, los sufrimientos que hemos tenido, los sacrificios que hemos hecho, la cantidad de viajes que hemos hecho, la cantidad de situaciones que hemos tenido que pasar para que eso funcione. Entonces, mi mentalidad no es vamos a ver si funciona. Mi mentalidad es vamos a hacer que funcionen. Entonces, siento que se está yendo muy rápido el tiempo, pero quisiera, déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Sí, en el año 2010 una persona yo andaba, soy muy curioso y íbamos a tener un evento musical y para optimizar costos renté equipo de sonido y le dije a la persona que lo rentaba, no me pongas el operador, ni el instalador, ni siquiera los acarrees, yo voy por ellos, nada más réntamelos. Entonces los renté, los moví, conseguí un pickup, los instalamos, salió el evento, salió muy bien. Entonces, yo tengo una mentalidad, siempre regresa algo mejor de lo que te lo dieron. Entonces, pues le limpiamos los detallitos, ¿no? Entonces, este cuate algo le gustó y me dijo, oye, tengo una oportunidad de operar la pantalla, ¿te interesa? Y yo, pues en esa época, pues estaba chamaco, recién casado, con todo, o sea, ¿sabes? Y le dije, claro que sí, o sea, estaba muy tempranito empezando la empresa y dije, sí. Entonces, ya que estábamos ahí, me dijeron, este es el presupuesto, este es el personal, opera. Y operaban de una forma muy manual todo,
hacían estadísticas en Excel, los gráficos en PowerPoint. Entonces, curioseando, encontramos la forma de automatizar esos procesos. Pues veía que eran muy repetitivos y había mucho margen de error humano. Entonces, quitamos los errores, pero en vez de recortar el personal, que yo estoy en contra de que la automatización recorte personal, los pusimos a hacer cosas que agregaban más valor. O sea, ok, muchachos, ya quitamos por completo su carga laboral, ya no tienen nada que hacer, no los voy a correr, pónganse a hacer algo. Entonces, uno agarró una cámara fotográfica y se fue a los pasillos. Y cada vez que entraba un jugador, le tomaba foto, ¿no? Y otros se fueron y agarraron cámaras de... Les estoy hablando del 2010, ¿no? No se hacía el espectáculo de hoy. Agarraron las camaritas handicam y se pusieron a grabarle a la gente. Y entonces fuimos de los primeros equipos en México en tener fotografías en las pantallas gigantes. Y esas fotografías, mismo personal, resultados multiplicados. O sea, creció mucho gracias a una automatización. Entonces, nuestra tecnología no viene a recortar personal, viene a multiplicar su potencial. Después el club nos pidió compartir las fotos con la televisora y ese contacto se convirtió en una oportunidad para resolver problemas de precisión en la estadística de televisión. Les dije, oye, esto que resolvimos en la pantalla gigante se puede en la televisión. Oye, pero ¿cómo? Y que tú dámelo. Y agarré los manuales de sus switches de video, me acuerdo en un Roland, la marca, los analicé, los estudié y le dije, ya tengo la solución. Y así nació la relación con broadcasters. Más adelante, en el año 2019, volvimos a escribir el código en una segunda iteración, completamente nuevo, otros aprendizajes que hubo, muy robusto, y con eso llegamos a un equipo. Luego llegamos a 2, luego a 4, luego a 8. Y así hasta el día de hoy, pues tenemos muchísimos clientes deportivos en muchos países. En el año 2022 fue un año importante porque hicimos partnerships con varias marcas de sensores y radares. Y por primera vez, ligas que nunca pudieron costearse esa tecnología tuvieron acceso a ella. Entonces comenzamos a tener cosas como realidad aumentada y datos y gráficos que solamente se habían visto en producciones de las grandes, de las grandotototes internacionales, ¿no? Y otra línea de tiempo importante y curiosa, en el año 2023 inició la liga en Dubái, la liga de béisbol, y tuvieron una regla que lanzaban una pelota dorada de oro, le llaman el gold, Moneyball, gold. Entonces, quien conectara un run con ese lanzamiento, que era una sola vez en el juego, podía tener la oportunidad de duplicar sus carreras. Y había 2 corredores en base y Pablo Sandoval, alias el Panda, un muy buen pelotero, conectó el home run de 6 carreras de la historia de oro. Entonces, lo interesante es que el home run se fue y nos habían puesto la valla jonronera habían puesto CloudGFX. Y ahí detrás de esa valla cayó. Entonces, el video que tuvo millones de views en todas las diferentes redes sociales, pues aparecía ahí CloudGFX. Entonces me acuerdo muy bien que viendo las analíticas del sitio web se disparó el tráfico en esa época y nos puso en el mapa mundial. En 2024 entramos en el básquetbol profesional y la plataforma demostró que no solamente era parte del béisbol, sino que era un modelo replicable en los diferentes deportes. Ahora en 2026 entramos en el fútbol americano. Fuimos adquiridos por una empresa canadiense que nos da un respaldo legal y la capacidad de patentar las soluciones que todavía no han salido al mercado, pero que pronto lo van a hacer. Y y al estar aquí no les estoy vendiendo una idea de, mira qué padre lo que se pudiera hacer. Les estoy hablando de algo que como mexicanos nos ha dado, es un modelo que nos ha funcionado en múltiples deportes y en múltiples continentes, construido desde México, ¿no? Entonces, ahora lo más personal y lo que hay detrás de todo esto. Aprendí de forma autodidacta porque lo que necesitaba saber resulta que no existía. En las escuelas te enseñan lo que existe.
En las escuelas te enseñan lo que ha sido inventado, ¿sí? Pero si tú quieres algo que no está, no va a haber ningún libro en el que lo puedas encontrar. Eso es algo que tienes que hacer tú. Y es una circunstancia que me enseñó algo más valioso. Si el conocimiento no existe, hay que crearlo. Y si la herramienta no existe, hay que construirla. Y les voy a contar, muy al inicio de la empresa teníamos un problema técnico que los ingenieros que me ayudaban en aquella época, les estoy hablando del 2009, 2010, se atoraron y nunca lo pudieron resolver. Entonces, pero teníamos que resolverlo, o sea, teníamos que entregar el proyecto y estaba estancado. Entonces, a ver, me senté, ojo, yo no soy programador, con los años he medio aprendido a programar, pero a ver, me senté y me puse a darle vueltas al problema y traca, 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 traca. Después de un par de días, lo resolví. Entonces, cuando lo vieron funcionando, los ingenieros se miraron entre ellos, ¿no? Unos a otros y dice, oye, ¿cómo le hiciste? Y ya les expliqué cómo lo había resuelto y se quedaron pasmados y dijeron, es que en la escuela nos dijeron que eso no se podía hacer. Y me acuerdo que me escuché a mí mismo decirles, ay, yo no fui a la escuela. A mí nadie me dijo que no se podía, pues estuve delante de eso, pues lo resolví a como pude, pero funcionó y da resultados. Sí, ya está. Y es estable, ¿no? Y no cuento esto para presumir, sino porque a veces el mayor obstáculo no es el problema técnico, sino el mayor obstáculo es que alguien nos dijo, no lo puedes hacer, tú no puedes, que lo haga alguien más. Entonces, nuevamente, no tenemos por qué únicamente consumir tecnología, tenemos la capacidad de crearla y la capacidad de exportarla, pero entendiendo al stakeholder, no nada más, oye, vamos a comprar sensores para que midan el ritmo cardíaco con la presión sanguínea y con la cantidad de parpadeos que hacen les digo, pues eso, ¿qué hago con eso? Pues no. Entonces, más bien es, ¿para qué voy a usar la información que voy a tener y cómo me va a servir? Eso es súper importante. Ya sea meter la tecnología en la natación o en el box o en cualquier ámbito de los que estés trabajando, saber cómo utilizarla es más importante que el tenerla. ¿Sí? Entonces, ¿qué te digo yo? Quiero terminar con dos mensajes, uno para cada quien. Si eres emprendedor, que por aquí vi que hay varios, no desistas, no pierdas la fe, cree en tu proyecto. Los negocios, una vez aprendí, una persona me dijo esa frase y nunca lo olvidé, los negocios se construyen de abajo para arriba, no de arriba para abajo. No esperemos que alguien más lo haga, pero tampoco esperemos resultados inmediatos. ¿Sí? Entonces, si eres stakeholder, ¿qué diría yo? Apoya el talento local. No menosprecies los pequeños comienzos por buscar tecnología de primer mundo. Dale el balón, dale la oportunidad a ese talento de desarrollarse, de llegar a su máximo potencial. Y saben que rompiendo paradigmas, voy a pisar callos. Yo tengo memoria de eso. Se fue la luz en un Super Bowl. Se cayó el año pasado, y busco en internet, la transmisión de MLB. En el día inaugural se cayó la transmisión de MLB Network. Se ha caído Facebook, se ha caído Twitter, se ha caído WhatsApp. El viernes 8 de mayo yo estaba por tomar un vuelo y justo un par de horas antes estaba en el banco, necesitaba hacer un depósito y me dice el director de la sucursal, pues se cayó el sistema. Y entonces estuvo caído por horas el sistema de Banorte. No estoy glorificando la mediocridad, estoy diciendo que la tecnología no tiene palabra. Puede fallar en cualquier momento sin importar quién la haya construido. Cuando un cohete explota en pleno intento de vuelo, eso no vuelve incompetentes a los físicos. Lo que hacen es aprender, hacerse más fuertes y volver a intentarlo. Entonces, lo que hace falta, lo que yo he visto es darle el balón al talento local, dejarlo brillar, que haga lo que mejor sabe hacer, en lugar de castigarlo y buscar idealizar al mercado anglosajón. Entonces, en resumen, el deporte produce una sociedad mejor, la tecnología maximiza el deporte. Lo que les decía, la diferencia con Baby Ruth o con el Otani, ¿no? Mi amigo que está muy de moda en el béisbol. Pues es una gran diferencia atlética gracias a la tecnología. Y esa tecnología, la que opera, es la que opera hoy en los diferentes estadios
en muchas partes del mundo, fue diseñada y construida desde México. Y no tenemos por qué únicamente ser consumidores. Tenemos la capacidad de crear y tenemos la capacidad de exportar. Bien, entonces me gustaría dejar esos 4 minutos que quedan, que pensé que iba a dar mi tema en 15 minutos y se iba a acabar, pero por lo que vi, se fue el tiempo volando. Pregúntenme lo que quieran. O se cayó la transmisión y yo estaba hablando 1 hora. Hola, hola. Abrimos el espacio para preguntas. Hola, muy buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas, aprovechando que me tocó el… Ahí está, justo. La primera es que pensando que tu emprendimiento, además de buscar la innovación en el deporte, busca también como democratizar, ¿no?, estas tecnologías y cambiar un poquito el paradigma, pues ¿qué acciones haces tú como individuo y qué acciones se hacen desde Cloud GFX para lograr esto? Yo como individuo me estoy preparando siempre, porque para desarrollar tecnología, te digo, uno puede comprar un libro para aprender a programar o puede aprender un libro para cómo hacer realidad aumentada, si tú quieres, pero para resolver un problema de balística sobre un proyectil o sobre la mecánica de un corredor, se necesita bajar a niveles más profundos, llegar a niveles de modelos matemáticos. Y entonces me estoy preparando siempre, estoy siempre en comunicación con mi equipo y estamos buscando mucho ser eficientes en todos los procesos para poder mantener un punto de, no ser caros, pues, ¿sí? Para poder tener un punto de precio que permita democratizar la tecnología de forma confiable. Perfecto. Y tengo una segunda pregunta, que cuando nos presentamos todos, pues creo que todos tenemos diferentes backgrounds, pongámoslo así. Súper interesante. Abogados, Sí. internacionalistas, médicos y demás. Y también hacías referencia a que tú no querías cortar tu plantilla, pues, por automatizar tus procesos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mayor aporte que recibes por parte de tu equipo? O sea, ¿cuál es la importancia de mantener una perspectiva humana en estos emprendimientos? Sumar la creatividad. Es lo que te decía, si tú tienes una maquinaria funcionando, voy a poner el ejemplo de la pantalla. Si yo hubiera automatizado todo eso, no hubiera despedido al personal, no hubiera crecido. ¿Por qué? Porque el automatizar provocó que el trabajo que una persona hacía en 8 horas, pues desapareciera. Entonces, ¿qué pasó? En vez de despedir a la persona, fue el equivalente a haber contratado a más personas. O sea, ahora ponte a hacer otra cosa. Ponte a tomarle fotos a los jugadores que nadie tiene. Entonces, la empresa creció. Entonces, creo yo que si las empresas, organizaciones, en vez de despedir personal por apostarle a una automatización, sino permiten que la automatización reduzca la carga para que hagan más cosas creativas, va a crecer. Y eso lo pasa mucho en las pantallas gigantes, que de repente ves equipos de 15 personas que cuando llega a Cloud GFX, pues se puede reducir a la mitad fácilmente. Pues dices, oye, esas personas restantes, pues ponlas a buscar el se parece a quién, ¿verdad? Es un meme que hacen en los estadios de que ponen al personaje de Coco, ahí la abuelita, y buscan una abuelita en el estadio, de que buscan un pelirrojo, y entonces o pónganse a inventar cosas. Te digo, los mexicanos somos muy creativos. La palabra mexicanada, todos la conocemos y todos sabemos de qué se trata. Entonces, dejemos que hagan mexicanadas. Entre los participantes que se encuentran en Zoom, ¿alguien gusta hacer una pregunta? Bueno, me parece que no. De mi parte, Rigo, nada más para cerrar, a mí me gustaría preguntarte,
¿cuáles son las grandes barreras o los grandes obstáculos con los cuales te has encontrado para implementar estos procesos de optimización en el mercado mexicano? Porque hablaste mucho de estas comparaciones entre los ecosistemas de, por ejemplo, el de Estados Unidos con el mexicano, ¿no? Y hay muchas diferencias. Las grandes estructuras deportivas, el poder adquisitivo, el músculo económico, también que están más habituados a utilizar este tipo de herramientas. Pero ¿cuál ha sido como el mayor reto que te has encontrado? Sobre todo cuando también trabajas con estas ligas que de repente, pues a lo mejor sí tienes una superestructura como la que puede ser, hablando de béisbol, la de Charros, y después vas a otras plazas o otras ciudades que quizá pues carecen de muchas cosas que sí hay aquí en Guadalajara. Sí, mira, justo qué bueno que tocaste el tema de Charros, que es uno de los principales clubes deportivos del país y que tiene un presupuesto con un ancho de banda grande, digamos, comparativo al de Delicias, Chihuahua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tener variantes, ¿no? Tienes el plan A, el plan B o el plan C, o sea, paquete de CloudGFX básico que te incluye la pizarra y la información del bateador. Pero el paquete premium pues te incluye los gráficos personalizados, todos los jugadores, las actualizaciones, diferentes gráficos. Entonces se enriquece, ¿no? Se suma de una manera que tienes tu base, es otro nivel, pero sobre eso le vas poniendo más hilitos. ¿Cuál ha sido la mayor? Y aquí tengo una frase para eso, ¿no? Y no sé cuánto tiempo tengamos, porque ya estamos de más, pero chéquense. Todo el mundo ama la innovación, ¿o no? Pero todo el mundo odia la implementación. Entonces, todos queremos innovar, pero a la hora de implementar, ahí viene la resistencia al cambio, viene si ya funciona para qué le mueves, viene el no me muevas las cosas, y sobre todo pasa mucho cuando una persona se siente amenazado a los puestos, ¿no? Entonces ahí se tocan médulas sensibles. ¿Cuál es mi recomendación? Pues apertura, ¿no? Y hacerlo de manera gradual. No querer meter un cambio tecnológico de porrazo, sino irlo haciendo gradualmente. Pero eso, ¿no? Si tú me preguntas cuál ha sido uno de los retos, eso. Todo el mundo ama la innovación, pero todo el mundo odia la implementación. Muy bien. Muchas gracias, Rigo, por compartir tu conocimiento, experiencia y visión con tanta generosidad. Es verdaderamente inspirador ver cómo llevan con orgullo la tecnología, la innovación y el talento mexicano al extranjero, demostrando la capacidad y creatividad que distingue a nuestro país. Tu trayectoria motiva a nuevas generaciones a creer en el potencial de México y a seguir construyendo un futuro con impacto global. Aunado a esta felicitación, invitamos a Guillermo Villanueva, gerente de operaciones de CloudGFX, y quien recibirá en nombre de Rigoberto Huerta esta constancia por impartir la masterclass Desarrollo de Soluciones Tecnológicas para Grandes Stakeholders Deportivos. Muy bien, le agradecemos a Rigo, a Guillermo y a todo el equipo de Somos Multimedia y de CloudGFX. Y en este momento vamos a pasar a la siguiente ponencia, la segunda y última de esta sesión. Continuando con el programa, quiero presentarles a nuestro siguiente ponente, Arturo Benavides de Semillero MX. Arturo es director de operaciones de la Liga Mexicana del Pacífico y fundador de Semillero MX. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria deportiva, con trayectoria en medios de comunicación, fútbol profesional y actualmente lidera la operación de una de las ligas más importantes del país. En paralelo, fundó Semillero MX, un proyecto multiplataforma enfocado en la difusión del fútbol formativo a través de transmisiones digitales, logrando construir audiencias y dar visibilidad al talento joven. Especialista en convertir competencias locales en productos de audiencia global. Démosle la bienvenida a Arturo Benavides, quien presentará Del campo a la pantalla, cómo se construye la experiencia del aficionado en el deporte moderno. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias a Play por la invitación, gracias por estar acá. Y me gustaría comenzar esta charla con una pregunta para hacerla
hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué el deporte engancha tanto? ¿Por qué creemos que el deporte engancha tanto? Normalmente, o lo primero, o la mayoría de lo que pensamos va por el entretenimiento, por el ocio, porque cuando lo veo me hace sentir bien. Y sí, pero no, porque el deporte no es solo entretenimiento, sí lo es, pero hay otras cosas que también entretienen. La música entretiene, ir al cine entretiene, salir, viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo que el deporte, nada lo puede equiparar con lo que genera el deporte. Y eso es que el deporte es impredecible. El deporte es la industria del impredecible. ¿Por qué? Porque es lo único que no tiene guión. Porque una película tiene un guión, porque ya sabes lo que va a pasar. Tal vez tú no como espectador, pero alguien la escribió, alguien la grabó, alguien la editó y ya saben el final. Y en el deporte no. Muchos creen, hay teorías de la conspiración de que hay cosas escritas en el deporte. En 20 años viviéndolo de la mano, el deporte no está escrito. El deporte no tiene una final y por eso es impredecible. Y eso es lo que lo convierte en este tipo de industria, porque genera emociones y entonces hay algo todavía más profundo que lo impredecible. Porque eso te genera las emociones, el no saber qué va a pasar, y después tiene valores. Y todo mundo o todos queremos estar relacionados con valores positivos, porque el deporte siempre va a ser bueno, el deporte siempre va a estar ok, porque hay esfuerzo, porque hay disciplina, porque hay trabajo en equipo, porque el deporte siempre es bueno. Y entonces si a eso le sumas que te da identidad, sentido de pertenencia, te sientes identificado con un equipo, y bueno, a eso le sumamos la experiencia de todo lo que hay alrededor del deporte, bueno, tenemos algo espectacular. Por algo dicen que un ser humano es capaz de cambiar de todo, de carro, de casa, de trabajo, de escuela, de carrera, de ciudad, hasta de mujer o de hombre, de pareja, incluso de sexo, antes de cambiar de un equipo al cual se siente atraído. Pero bueno, está bien, está bonito, ¿no? La historia. Hay que hablar de negocio, porque el deporte evidentemente es muy padre, pero es negocio. Y hablemos de dinero. Y el deporte, esto es lo que mueve en el mundo. Es una industria multibillonaria. 160 millones de personas, y ese es el dato brutal con el que hay que quedarnos, vivimos, directa o indirectamente, del deporte. Y eso quiere decir que si solamente la gente que vivimos del deporte fuéramos un país, seríamos como el sexto, séptimo del mundo, un top 10 del mundo. Y esto lo único que nos tiene que decir, y toda esta introducción es, el deporte es una área de oportunidad extraordinaria. Y la industria tiene esta opción. Y hoy te voy a preguntar, ¿cómo consumes el deporte? Y las respuestas van a ir sobre eso. Viéndolo, asistiendo a un estadio, redes sociales, fantasy, videojuegos, apostando, coleccionando, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está aquí, está en la parte de la punta de la pirámide. A mí me gusta decirle el iceberg del deporte. Y este es el deporte. El deporte es un iceberg. Todo lo que está arriba es el deporte profesional, es lo que conocemos, es lo que tiene reflectores. Es el Mundial de Fútbol, es la NFL, son las grandes ligas, son los contratos multimillonarios, son las empresas millonarias que buscan acá. Y casi todos apuntan a estar acá. Pero abajo del agua, imaginemos el iceberg, abajo de esa punta hay un mundo de posibilidades. Y hay un montón de industrias que no forzosamente tienen que ser esto, sino que hay otras cosas en las cuales puedes también hacer negocios del deporte. Y eso estoy aquí, para contarles mi historia. 70% de este negocio, y quedémonos con este iceberg, está acá abajo. 70%. Esta pirámide, este iceberg, yo lo aprendí hace 10 años y decían en ese entonces que solo el 30% se había explotado de lo que estaba acá abajo. Yo creo que después de 10 años ya se explotó un poquito más. Pero bueno, antes de pasar a la historia que les quiero contar, estas fueron las 3 premisas que a mí me desbloquearon la cabeza y me hicieron emprender, animarme. 1, ¿por qué el deporte? Bueno, porque es altamente rentable.
¿no? Las empresas, ya lo dijimos, quieren estar en el deporte. Genera mucho, arriba y abajo. 2, tenemos la falsa creencia, por esta misma idea del iceberg, que solamente es para millonarios o se requiere un montón de dinero para estar ahí, ¿no? Porque el jugador tiene un contrato multimillonario, porque la marca pagó miles de millones de dólares, porque eso es lo que vemos, eso es lo que nos transmite, es lo que termina saliendo. Y tercero, es el negocio más global. Y eso es bien interesante, porque a diferencia de otras industrias, el deporte es global. Y es global por una simple y sencilla razón, porque el deporte tiene reglas y se juega igual en todos lados. Eso es lo que hace la diferencia entre deporte o actividad recreativa, actividad física o simplemente salir a jugar algo. El deporte es deporte porque tiene reglas y las reglas lo hace global. Se juega igual en todos lados, no se tropicalizan. Y entonces, estas son las razones que a mí me dijeron, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sabía qué hacer. Y el origen fue, voy a poner una agencia de comunicación efectiva en entidades deportivas, se llamaba Comet, con doble E. Y dije, bueno, voy a ayudarle. En ese entonces yo trabajaba en un equipo de fútbol y hacía la comunicación para un equipo de fútbol profesional. Dije, bueno, hay que hacer lo mismo con otros equipos y con otras entidades deportivas para que puedan tener esta posibilidad. Y uno de los clientes en ese entonces, o uno de los primeros clientes, fue un equipo de fútbol que se llamaba Catedráticos Elite. Y trabajamos con ellos, y no quiero decir que fuimos los primeros en transmitir un partido, por supuesto que no, ya existían, ya lo hacían. Y dijimos, pues hay que hacerlo, vamos a ver cómo sale, cómo funciona. Y pasó esto. El 9 de noviembre del 2018, nos vamos, bueno, ponemos el video, nos vamos a unas canchas, agarro mi celular, agarro el tripié y salió esto. 60 y pico minutos, Roberto Gentil, la pelota es jugada prefabricada, Johan Pelayo, la pelota va hacia atrás del que acaba de ingresar el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Catedráticos! ¡Gol de Catedráticos! El Ilcas y lo festejan en la banca. 17 segundos en la cancha, José de Jesús Ávila. Y ahí está. Fue el segundo gol que nos tocó transmitir. Y está bien, ¿no? La transmisión está bien, pero no estaba tan bien. La verdad la hicimos con un celular, un tripié que tenía que era de fotografía, y entonces fue incómodo porque al momento de hacer paneos el tripié se trababa. Y entonces, digamos que no salí convencido. Y quedando ahí, terminando el partido, dije, ¿sabes qué? Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. Esa siempre ha sido mi mentalidad. Si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. ¿Y qué era hacerlas bien en ese entonces, hace 6 años? Pues era buscar a alguien que tuviera las herramientas. Y entonces fuimos, y yo tenía un programa de televisión en ese entonces, y llegué con el productor del programa y le dije, ¿tienes el equipo? Sí, yo tengo cámaras. Ok, ¿tienes conocimientos de hacer streaming? Sí, ok, listo. Yo tengo el cliente, yo tengo los conocimientos, yo tengo el contacto, hagámoslo y hagámoslo bien. Y entonces empezó la historia de Semillero MX. Pero antes les voy a contar por qué Semillero MX. Y hay una anécdota padrísima donde todo hace clic. Y es la anécdota de la cuenta, cortesía de la casa. Estoy comiendo con un exjugador de las Chivas, fuimos a cenar, a platicar, y de repente, al final de la tarde, pedimos la cuenta y llega el mesero y le dice, es cortesía de la casa. Lo reconocieron, evidentemente, no sé si el dueño, el gerente, alguien lo reconoció. Y mi reacción fue genuina, decirle, oye, qué chido, ¿no? Que por lo que hiciste, pues hoy te regalen cosas, ¿no? Está padre. O sea, que te reconozcan por ser exjugador de un equipo muy popular. Y su respuesta fue la que a mí me cambió todo. Me dice, no me gustó. Y yo, ¿cómo te va a gustar que te regalen cosas? No, no me gustó. ¿Por qué no te gustó? Bueno, no me gustó porque esto me lo hubieran regalado cuando lo necesitaba. Hoy ya tengo dinero para pagar. Y dije, tiene razón. Y ahí hizo clic. Lo que estaba haciendo con lo que podíamos hacer. Y entonces el propósito de Semillero tuvo una razón de ser. Es darle vitrina cuando el jugador más la necesita. En el proceso,
no solo en el éxito. Porque en el éxito es bien fácil, porque en el éxito, pues ya llegó a primera división, ya todos hablan de él, ya todo el mundo lo ve, lo voltea, en el periódico, llegó el contrato millonario, pero antes de todo eso hay una historia. Imagínense, hace 10, 15 años, para no ir tan lejos, cualquier jugador de cualquier parte del país que venía a Guadalajara a jugar en Chivas, en Atlas, pues no llegan a jugar a primera división, llegan a jugar a las categorías inferiores y llegaban a jugar a la sub-20 o a la sub-17. Y ese jugador, la única manera de poderle contar a su familia cómo le había ido era seguramente le hablaban por teléfono, oye hijo, ¿cómo te fue? Bien. Listo. Oye, ¿jugaste? Sí. Pues si jugó bien, si jugó mal, no, si metió un gol, mamá metió un gol, ¡ay, qué padre, hijo, felicidades! Se acabó, ¿no? Entonces, Semillero nace por eso, para los que lleguen, sepan dónde empezaron, pero también para los que no llegan, validar su proceso, porque también es un montón. El fútbol se convierte en un embudo, o como yo le digo, una carnicería. No el fútbol, el deporte en general, es una carnicería. Cada año van cortando jugadores y van saliendo nuevos y nuevos y nuevos jugadores. Entonces cada año hay jugadores nuevos, cada año hay jugadores que se van. Y todo ese proceso, si no llegaste a primera división, pareciera hoy en día, o hasta hace algunos años, que no importaba, que no servía. Y entonces, antes de seguir en la historia de Semillero y dónde llegamos hasta acá, es importante entender todo el contexto. Y esta línea del tiempo es muy bonita, porque antes, hace un montón de años, 100 años, la única manera de consumir deporte era el radio, ¿no? Y era la manera de llegar al hogar y la gente, todos hemos escuchado las historias de que nos sentábamos alrededor del radio a escuchar. Luego llegó la tele blanco y negro, y después llegó la tele a color. Y después llegó el cable, y el cable para mí fue el mejor invento después de la rueda en el mundo, porque el cable te daba acceso a todo. Algunos, veo caras muy jóvenes, todos son muy jóvenes, pero los que iban a tener antenas parabólicas era una maravilla. Después existió DirecTV, Sky, Megacable, Telecable, pero pagabas una suscripción y tenías todos los deportes. Y era maravilloso para los que amamos el deporte. Estamos hablando de eso a finales de los 90s, en los 2000s, y está el dato, en Estados Unidos ESPN llegó a tener 100 millones de hogares. ¿Por qué? Porque tenías todo en un solo paquete. Y entonces, si se dan cuenta, cada puntito era mejor y fue evolucionando y mejoraba y era más fácil y era más padre. Y después llegó el streaming y dices, se abrió una nueva oportunidad. Pero el streaming también empezó a tener sus problemas. Empezaron las páginas piratas, empezó Roja Directa, empezaron todas estas situaciones donde y eso empezó a complicar en la historia. Y después llegamos a donde estamos hoy, que es una cosa complicadísima. Hoy en día, en Estados Unidos, si alguien quiere ver béisbol a su equipo, tiene que pagar $1,000 por ver 162 partidos. Tiene que tener hasta 8 plataformas para poder ver todos sus juegos. No vayamos lejos. México, fútbol mexicano, Liga MX. Si tú quieres ver toda la Liga MX, necesitas ViX, necesitas Tubi, necesitas Fox Premium, necesitas teleabierta, y necesitas un montón de plataformas para poder ver todo. Disney Plus. Y necesitas pagar como $4,000 al año para tener todo. Y así aplica en todo. No es que México esté mal o que Grandes Ligas esté mal. Si nos vamos a la NFL es lo mismo, porque NFL está en ESPN, está en Amazon, está en Netflix, está en YouTube, y en Estados Unidos está en NBC, en CBS. O sea, es una locura el caos del streaming deportivo. Lo que antes era gratis, porque además antes era gratis, era todo en tele abierta. Hoy es complicado y es caro. Y entonces llegamos a un problema, o a dos problemas, pero es el mismo problema. Hoy, volvemos al iceberg, arriba, donde están todos los reflectores, hay demasiadas pantallas, es muy caro, es muy complicado. Y abajo, no hay pantallas, el talento es invisible y hay familias sin accesos. ¿Por qué es la misma raíz? Porque todos queremos que el producto llegue a donde yo estoy. ¿Y dónde estamos? Estamos en Jalisco. Y regresamos un poco a la historia. Todo se conecta. En Jalisco somos el estado hoy en día que tiene más equipos profesionales en el fútbol mexicano. ¿Dirán cuántos? ¿48? Sí, solo 2 juegan en Liga MX, solo es Chivas y Atlas. Y Chivas y Atlas es si prendes la tele, si abres el periódico, si escuchas la radio, si consultas una página de internet, solamente te van a hablar de Chivas
y Atlas. Pero no, resulta que Jalisco tenemos 48 equipos profesionales. Y no estoy contando las 21, la 19, la 17, la 15, la 14 y la femenil, que incluso a veces no la consideran, que también son profesionales y están en esta parte, en ese mapa azul. Es el estado número 1 en franquicias. Tendríamos hasta 60 si contamos a esos subcategorías. Jalisco es la capital del deporte profesional. Y entonces, ya medio empieza a hacer sentido esto, ¿no? ¿Qué hicimos? Generamos el radar digital, ¿no? Antes, como les decía, para que a un jugador, no solamente lo viera su mamá, sino para efectos ahora también deportivos, para que un jugador pudiera crecer, pudiera llegar y firmar un contrato mejor, pues tenía que pasar un montón de cosas. Un visor, alguien tenía que estar en el estadio o en la cancha donde jugaba, el día en el que jugara bien, en el momento adecuado, y entonces tenía que pasar pues, un montón de situaciones, ¿no? Coincidencias. Hoy no. Hoy con un partido disponible le dicen, oye, ¿sabes que este jugador es muy bueno? ¿Dónde juega? En Zapotlanejo. Ah, ve a ver los juegos. ¿Dónde los veo? En YouTube, en Facebook. Ah, ok. Y lo puede ver. Y entonces si le gusta, lo puede ir a ver físicamente. Y entonces le va a decir a alguien del equipo donde trabaja, oye, yo vi a este jugador. Oye, a ver, ¿y cómo juega? No tiene que venir él también. Ahí te va el clip. Ahí está lo que juega. Y entonces nace Semillero en esto. La inteligencia no está en el presupuesto. No es un tema de presupuesto, es un tema de estrategia. Dónde atacar, qué encontrar. Y aquí en Deporte Inteligente, pues se habla de tecnología. Y ya escuchamos todo lo que dijo Rigo. Y está padrísimo. Y luego hablamos de tecnología y vamos a ponerles un GPS y un aparatito para que los jugadores nos digan cuántos kilómetros recorrer. Y sí, sirve. Y está padrísimo. Pero la tecnología no solamente es esto que está arriba. También podemos encontrar tecnología acá abajo. Y el método que hacemos nosotros es realmente simple. Es realmente simple. Primero es el setup, el montaje, las herramientas. Después, una identidad única, propia. Y tercero, la narración. Son las 3 claves que hicimos. No hay magia, no hay grandes, no hay miles de pesos. Hay ejecución y otra vez es haciendo las cosas bien. Les cuento el método, sencillo, cualquiera lo puede hacer. Es una computadora medianamente decente, con una buena tarjeta de video y con una memoria RAM capaz de soportar un partido o una tarjeta gráfica y que te pueda generar y aguantar 2 horas y media de transmisión. Cámaras grandes, eso sí, porque la diferencia entre llegar con una Handycam o un celular y una cámara grande, profesional, HD de televisión, sí te genera, porque si llegas con la camarita chiquita, pueden pensar que es el papá, ¿no? Y cada vez más piensan que soy el papá, que soy el que los va a narrar. Una capturadora, cables, un montón de extensiones, muchas extensiones, porque los canchas de fútbol no tienen conexiones cerca, entonces necesitas mucha extensión. Cables, micrófonos, internet, un módem, celular, respaldo, listo, se acabó, subes una señal y es todo lo que necesitas. No requiere millones, requiere criterio, requiere orden, requiere una forma. Y después le pusimos un sello, que eso es la diferencia. Como lo decía, no fuimos los primeros, ni somos los únicos, pero sí lo hacemos de una manera donde se distingue. Acá hay 4 ejemplos, ¿no? 4 canchas diferentes, 4 equipos diferentes, pero el sello es el mismo. Es la misma identidad gráfica, un paquete gráfico. Y esto es bien curioso porque hoy si tú abres un partido de Liga TDP o de Liga Premier o de estas categorías de abajo, ya tienen un sello propio, las ligas. Pero es curioso porque ese sello propio nosotros ya lo teníamos desde hace un montón de tiempo. Nosotros no le ponemos logos a los juegos, no estamos diciendo, oye, somos Semillero, aquí estamos. No, no, no. La calidad, el trabajo y la gente detectaba que era así. Y después llegó la regla de oro. Y esta sí yo se lo dije a toda la gente que trabaja conmigo, esta no es negociable. ¿Por qué? Porque el narrador debe de conocer a los jugadores, debe de saber dónde está, por un tema de respeto, porque, repito, son profesionales. Y luego aplicó a más abajo, con niños, con adolescentes, con lo que sea que transmitamos. ¿Por qué? Porque del otro lado hay gente esperando escuchar.
Y entonces, para mí es imperdonable que alguien llegue y diga, el 7 se la pasa al 12 y el 12 se la pasa al 14. Porque el 7, el 12 y el 14 tienen nombres, tienen apellidos. Y por respeto a lo que haces, pero respeto a nuestro trabajo, lo tienes que conocer. Y esa es la regla de oro de semillero. Tienes que saber quién juega contra quién, cómo llegan, cómo fue su último resultado, quién es su mejor jugador, quién es su máximo goleador, contra quién van a jugar, cuántos puntos tienen, etcétera, etcétera. Y eso es el sello y es el distintivo. Y entonces la gente empezó a reconocer el producto. Y entonces pasó esto. De un equipo, en 2016, hemos tenido la posibilidad de trabajar con todos estos equipos a lo largo de estos años. Equipos buenos, malos, grandes, pequeños y de todo. Nos ha tocado ver equipos crecer, equipos llegar a finales, equipos campeonar, ascender, y también nos ha tocado ver la otra cara de la moneda, ver un montón de estos desaparecer, equipos que se quedaron en el camino, porque finalmente así es la fragilidad de esta parte de abajo, del fútbol formativo, del deporte de abajo, donde no hay reflectores, pues le cuesta un montón mantenerse con vida. Apuesta a alguien por un equipo, por un proyecto, y a la vuelta de 1, 2, 3 años se quedó sin dinero y se acabó el proyecto y se acabó el equipo. Y hemos tenido la fortuna de tener. Y después tenemos ligas que han confiado en nosotros, torneos oficiales, y vaya, esto fue creciendo. Y ha crecido de esta manera, y los números hablan por sí solos. En 19-20 nos cortó la pandemia, pero hicimos 31 partidos. Yo ahora que hacía la presentación y veía el Excel donde tengo guardados los cobros y los dineros, en 2019-2020 hacía bloques de 3 juegos. Y decía, cada 3 juegos hago un corte y le pago a la gente. Esa temporada estamos cerrando con 140 partidos, todavía, los hago en bloques de 10. Y entonces, la verdad, es muy gratificante ver estos números. Y bueno, digo 140 porque mañana es el 141. Mañana a las 10 de la mañana los Tecos juegan en el estadio, en la cancha al lado del 3 de marzo, una semifinal de filiales de la Liga TDP y la vamos a transmitir nosotros. Y sigue el número creciendo en esta temporada, porque esto no se detiene, porque esto así ha sido. Entonces, pues, ¿qué pasó de todo esto? Después de todo esto, llega un día y me marcan por teléfono y me empiezan a contar, oye Arturo, en la Liga Mexicana del Pacífico necesitamos una persona que entienda de transmisiones, de señales, de partidos, porque hay un problema y necesitamos resolverlo. Y mientras me platicaban el problema, para no entrar en muchos detalles, yo decía, pues es lo que hacemos en Semillero. O sea, es exactamente lo mismo. Claro, no entendía, y sinceramente, los temas muy técnicos, temas de cables, ¿no? Terminologías muy específicas. Sí decía, ay caray, está complicado, está interesante, pero en realidad entendía la raíz del problema. Y después en algún momento escuché o leí a una serie de entrevistas con CEOs del mundo y decían, al final de cuentas todos lo están haciendo por primera vez. Y es cierto, todos estamos todo el tiempo haciendo todo por primera vez. Y piénsenlo de esta manera, el director algún día fue director por primera vez y lo estaba haciendo por primera vez. Y aunque esté de director durante 4 años, es su primera vez siendo director de ese lugar por 4º año consecutivo. Entonces, bajo esta mente dije, sa. Y el aprendizaje para mí fue que en realidad no vieron mi currículum. Es más, estoy seguro que ni vieron ni leyeron mi currículum cuando me marcaron. Lo que vieron era alguien que había entendido cómo resolver el problema. Y entonces, pues bueno, acepté y hoy lo digo con orgullo y gratitud, soy el director de operaciones de la Liga Mexicana del Pacífico, para mí la mejor liga de este país de béisbol. Y entonces les voy a platicar cómo funciona la Liga Mexicana del Pacífico. Y la Liga Mexicana del Pacífico funciona así. Lo que ahora vimos en Semillero, ahora lo vemos en una liga profesional. Y esto no es la liga profesional, estas son todas las ligas del mundo, funcionan igual. Hay un estadio, hay cámaras y las cámaras las mandas a una unidad móvil. La unidad móvil tiene que mandar una señal, aquí le agrega Cloud GFX, ¿no? Por poner el ejemplo,
todos los gráficos y entonces sale una señal y esa señal se tiene que enviar. ¿A dónde? A todos lados. A la tele, porque tiene que salir la liga en la tele, tiene que salir en Mega, tiene que salir en TVC Deportes, tiene que salir en Fox y en donde quiera que tengamos contratos para salir en tele. Y después hay que mandarle a Estados Unidos. Y ese fue uno de los dolores de cabeza, porque no es que la calidad sea buena o sea mala o sea alta, simplemente había que enviarle a Estados Unidos un producto y Estados Unidos lo pedía de una forma y nosotros lo estamos enviando de otra forma y entonces hubo que solucionar ese tema para que en Estados Unidos se pudiera ver. Y después tiene que llegarnos a las oficinas de la liga, porque en las oficinas de la liga tenemos un hub, como yo le llamo, unas pantallas, hay umpires y ahí hacemos las revisiones de las repeticiones que se retan. Vaya, el VAR, para que todos lo entendamos. Y después hay que distribuir esa señal porque tenemos el canal de YouTube, entonces si tú quieres ver y no meterte en problemas como los que hablamos de la liga de Estados Unidos, puedes contratar por 149 pesos al mes, te haces miembro del canal de YouTube de la liga y ves todos los partidos sin mayores problemas. Y luego hay que mandarlo a Sudamérica, porque en Sudamérica puedes verlo en One Baseball, y luego hay que mandárselo a un patrocinador que tenemos que es Caliente, porque cuando te estás apostando puedes ver los partidos en caliente, pero hay que mandárselos con otra calidad, y luego se lo puedes mandar al resto del mundo y a quien siquiera venga y pague, y cada ese pedacito son dólares, muchos dólares, afortunadamente. Pero en realidad puede resultar muy complejo, pero en realidad es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si me preguntas, uno tiene cámaras, el otro tiene cámaras. Uno tiene 2 o 1, el otro tiene 6, 8, 10, 15, 20, 32, dependiendo del tamaño del partido. ¿No? En Serie del Caribe metimos creo que 31 cámaras. No, uno pues lo subimos a través de un OBS gratuito, el otro pues es una unidad móvil espectacular, en este caso de Megacable, que es quien transmite los juegos. Uno tiene un protocolo a través de un RTPM, que es el código que te da Facebook o YouTube para copiarlo en el OBS y subirlo, y el otro pues te manda un SRT a través de fibras y demás. Internet finalmente, ¿no? Necesitas distribución. Uno lo vas a subir a YouTube y a Facebook y a donde quieras, y el otro pues va a tele y a todo lo que ya les platiqué. Y en uno, con 3, 4, 5 changos, podemos hacer una transmisión, y el otro pues necesitas al menos 15, más uno de cada quien va a recibir, más otros tantos y un montón de gente, pero sí, los juguetes cambian, el problema es el mismo, es idéntico. Al final de cuentas, el problema es que llegue el producto a quien lo quiere ver. Y entonces tenemos 2 temas. ¿Por qué? Porque en Semillero yo tengo 100 personas, a ver, tengo poquitas más, pero tenemos 100 personas viendo el partido. La mamá del jugador, el abuelito, el amigo, el jugador, etcétera, etcétera. En otro lado tenemos 10,000, 100,000, quién sabe cuántas personas. Tenemos un juego que tenemos como 500,000 de personas viendo el juego. Bueno, son aficionados, son periodistas, son analistas, hay un montón, pero es gente que quiere ver el juego. Y en los 2 casos esperan el resultado. Y para mí es igual de valioso la abuelita que el aficionado, porque los 2 tienen. La calidad no puede estar supeditada a quien me está viendo. Y ese es el problema de lo que hay abajo en el deporte. Porque lo que hay abajo en el deporte todo es, ¿qué son? Pues son los chiquillos, son niños jugando, son de tercera división. ¿Por qué les vamos a dar foco? Bueno, porque son igual de importantes todos. Y acá está el resultado de que verdaderamente es igual esto arriba y abajo. Sinceramente le busqué, no es presunción, pero me costó encontrar un partido de Semillero, de profesional que se nos haya ido a negros. ¿Pero le puedo poner play? Sí, pero esto fue un torneo de LDPREM, que es un torneo de preparatorias, y el equipo de Ciudad Juárez nos contrató para hacerles la transmisión. Y de repente pasó esto. Y pues hay que resolver. Se fue a negros. Y ahí está corriendo el cronómetro y sigue corriendo el tiempo y pues ¿qué pasó? Y bueno, acá en realidad lo que pasó fue que la pila se acabó y entonces ya regresó. Y aparte resultó que regresó, ahí estoy, mira, cachando la otra pila para ponérsela y resolver la situación. Viene el centro, viene la jugada y si le damos 10 segundos, afortunadamente, cayó el gol, no en el negro, pero se fue al negro la transmisión. En un momento crítico, era la final, el partido estaba 1-1, un equipo estaba con una pelota detenida para matar el gol y al final lo termina metiendo. El atacante,
Cuando pasa esto, y podemos pasar al siguiente video, cuando pasa ese negro, yo lo que tengo es la señora, la mamá del chavito que nos contrató y que nos pagó todo este proyecto, diciendo, ¿qué pasó? Oye, me están anunciando en YouTube que en el grupo de WhatsApp que nos te vio. Ah, sí, señora, se fue a negros, ya está. Ahora, siguiente ejemplo. 13 de diciembre, plena temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. No da orgullo verlo, pero como pasa. Y pasan las cosas y las situaciones está ahí. Y estamos ahí en la señal, estamos viendo el partido y de repente, ¿qué pasó? Si le podemos mover para ver que está avanzando, está avanzando. Y acá lo podemos ver y en realidad son 2 minutos que pues aquí van a ser 2 minutos. Pero en ese momento se detiene todo. Porque es, caray, pues ¿qué pasó? A ver, primero es, ¿dónde se trabó? ¿Se trabó en YouTube? ¿O se trabó en todos lados? Porque luego te van a decir, ¡ay, se trabó! ¿Dónde? ¿Se trabó en la tele? Como ya vimos el ecosistema, hay un montón de gente que lo puede ver en un montón de lugares. Se trabó en YouTube. ¿YouTube qué pasó? No, se me trabó la señal. Hay que ver, no estamos recibiendo tampoco nosotros. Oye, ¿qué pasó? ¿A quién genera la señal? No, se fue la luz, se cayó, se apagó, se desconectó un cable, pasó una hormiga, le mordió un ratón, lo que sea. Y sigue. Y le podemos dar hacia adelante de 5 en 5 segundos con la flechita. Le podemos dar con la flechita. Y sigue avanzando el cronómetro. Ya llevamos 15, 20, 30, 40 segundos. Y sigue avanzando. Y luego se va negros. Y luego se va negros. Y es lo peor que te puede pasar porque se va negros. Y entonces todo este negros. Y entonces ya no tienes ni transmisión, ni tienes replay, ni tienes nada. Afortunadamente esto tardó 2 minutos en regresar. Regresó una cámara. Después regresa el audio ambiente. Después regresan los narradores. Y ya después regresa el alma al cuerpo. Pero vaya, si regresamos a la presentación, encontramos que esto, pues, es lo mismo. Y estos son los 4 dolores de cabeza que nosotros experimentamos en cualquiera de los 2 lados. El primero es la señal. La señal es el video. Se tiene que ver. Se tiene que ver bien. No negros, no freeze, no trabado, no nada. Al aficionado, sinceramente, no le importa qué pasó. Ellos quieren, si tú vas, no al aficionado, nosotros, si nos ponemos a ver un juego o una transmisión de lo que sea y queremos verlo. No me importa si se calentó la computadora, si se te acabó la pila, si se pasó algo, si desconectaron los cables, no me importa, yo quiero ver. Y la señal es lo más importante y van en ese orden porque la señal sí te afecta todo, te rompe todo. Después, lo que te afecta la experiencia es el audio. Ya tienes el video, lo tienes bien, lo tienes fijo, lo tienes corridito, todo bien. Después sigue el audio. Que el audio se escuche, que se escuche a un buen nivel, que no se escuche saturado, que si entra un comercial, entra a buen volumen, que los narradores se escuchen. Luego, de repente, los que estamos narrando nos dan problemas y nos critican un montón, pero en realidad la gente quiere escuchar, aunque no le guste a quien esté escuchando. Porque ver un juego, así como decía Rigo, ver un juego sin marcador, pues ver también un juego en mute también es complicado. Y después, pues la sincronía, ¿no? Que lo que estoy viendo esté de acuerdo a lo que está narrando, porque luego cuando el audio se desfasa también es odioso. Ver un juego que está gritando el gol o que pasa el gol y luego grita 3 minutos después, pues tampoco es parte de. Y después viene lo más complicado, lo que tal vez no puedes resolver tanto ni tan fácil, factor humano. Y el factor humano es el gran dolor de cabeza, porque el factor humano es que la gente sepa lo que está haciendo, que el camarógrafo entienda que el deporte, que si está haciendo fútbol, sepa que si el jugador va por allá y va a levantar un centro, tener abierto para panear y seguir la jugada. Que si la jugada va para acá, sacar el zoom y seguir la jugada. Hay que entender lo que estás haciendo. En el béisbol lo mismo, ¿no? Si va a ir un batazo, si se puede robar la base, entonces tener para que la imagen también sea bonita, ¿no? Tengo la señal, pero no me sirve nada la señal si la señal no muestra lo que pasa. Y podría traer ejemplos de las 3, ¿no? Hoy traje un ejemplo de la señal, pero pudiera ponerles un ejemplo donde no transmitimos un gol, porque el camarógrafo estaba, pues sí, distraído, por decirlo menos, por no decirlo más feo. Igual del otro, ¿no? Entonces, esa parte. Y después, los que manejan los marcadores. Depende del deporte. En el béisbol necesitas un montón de atención al detalle. Pero en el fútbol uno pensaría, pues el marcador nada más hay que poner play al cronómetro y si mete gol 1 o 2. Les contará la cantidad de veces. Tuve un productor que ya afortunadamente no trabaja con nosotros,
Por eso, porque le ponía el gol al otro, porque no conocía quién estaba jugando. Y decía, pues que yo no voy a narrar. No me importa que no vayas a narrar, tienes que saber que al menos el de blanco es el de la derecha y el de verde es el de la izquierda. Y cuando meta gol el verde, es que como el otro hace ratito estaban atacando al revés, no puede pasar eso. Y es el factor humano. Y después las repeticiones. Y esas repeticiones también son un dolor de cabeza. Pueden aplicar repeticiones / en la parte alta de la pirámide, la publicidad. Porque es odioso que te pongan una publicidad cuando viene la jugada, o que esté la repetición y perderte la siguiente jugada por estar viendo la jugada. No, o sea, es un tema de timing, es un tema de ángulo, es un tema de mantener el ritmo del partido. Entonces, pues bueno, aplican en los dos lados. Y la solución, pues es monitoreo constante, reporte de incidencias, saber qué pasó, entender, prevenir, comunicación, para tener todo esto muy claro, protocolos, procesos y demás. Otra vez, aplican, los tengo a gran escala para efectos de la Liga Mexicana del Pacífico y los tengo en menor escala para efectos de Semillero MX. Iba a pedir la siguiente, pero yo traigo el control, ¿verdad? Y entonces, pues llegamos al impacto. Y esta es la parte que más me gusta, no sé cómo vayamos de tiempo, porque luego de repente me emociono y platico mucho. Pero bueno, este es el… ¿Se acuerdan de lo que les platicaba de por qué lo hacemos? Bueno, aquí hay 3 ejemplos. Y el primer ejemplo, ustedes me dirán cuál quieren ver. El primer ejemplo es Jeremy Calel Sepúlveda. Es un jugador, debutó en los Leones Negros, nació en 2007. Leones Negros, un equipo de Liga Expansión, ni siquiera de primera división. El muchacho juega en Liga TDP, Liga Premier, que estamos hablando de que son como la 4ª y la 3ª división del fútbol mexicano. Y de repente lo convocan a la selección mexicana. ¡Ah, caray! Y lo convocaron a la selección. Dijimos, órale, qué chido. En algún momento, y por supuesto, lo vieron. ¿Y dónde lo vieron? Pues afortunadamente, Leones Negros es uno de nuestros clientes y hacemos todos sus partidos. Entonces, prácticamente todos los partidos en la carrera de Calel han sido transmitidos por Semillero MX. Y todos los goles que ha anotado Calel, casi todos, han sido narrados por nosotros. Y después tenemos el caso de Cristian Valdivia, un poco más atrás. Jugaba en Tecos, en la Liga TDP. Otra vez, Tecos, un equipo que fue primera división, pero ya está en el inframundo, probablemente un poquito más abajo. Y entonces, para efectos, otra vez, del gran reflector. Y de repente, por azares del destino, vaya usted a saber por qué, seguramente el muchacho hizo las cosas bien, y esto lo quiero dejar bien en claro, todo el mérito es de ellos. Yo siempre le digo, nosotros no somos los protagonistas de nada, y por eso no somos… ni salimos a cuadro, ni nos ponemos, ni decimos Semillero nosotros, no. Nosotros solamente somos el vehículo para poner las cosas ahí, eso es todo. Pero eso es todo, puede tener estas repercusiones. Y entonces de repente Cristian Valdivia, un día aparece en Cruz Azul y un día debuta en primera división. Y resulta que hacemos un recap de sus goles, porque resultó que los goles que había metido antes de llegar a Cruz Azul y antes de debutar en primera división, todos habían sido con Tecos, todos estaban en transmisiones de Semillero MX. Y ahora vamos a un caso que hoy ya está en el reflector, que es Armando González. Hoy Armando González es seleccionado nacional, hoy Armando González va a ir al Mundial. Ya, listo, va a ir al Mundial de Fútbol, va a ser, y ojalá juegue y ojalá sea el delantero titular de México. Nada me daría más gusto. Bueno, en un momento Semillero MX hicimos una sinergia con una empresa que se llama CU Play. CU Play tiene unas cámaras inteligentes que siguen… automatizan todo y siguen la pelota, pero nosotros narrábamos, o en este caso a mí me tocó narrarlo. Bueno, pues resulta que en 2020, después de la pandemia, cuando él estaba en la sub-18, pues a mí me tocó narrar todos y cada uno de sus goles. Cuando fue campeón de goleo, cuando empezó a matar todos estos goles. Y yo decía, ahora, y en ese momento yo platicaba en las transmisiones y decía, oye, la Hormiga es buenísimo, es un jugadorazo, ya está listo. Y por ahí conoces gente y les decía, ¿por qué no juega este muchacho si ya está listo, ya está listo? Y lo decíamos a voz alta. Y acá está. La termina reventando de buena manera. Y atención que puede venir la contra. Atacan 2, defienden 2. Este es Leonardo Sebastián Jiménez. Llega Leonardo Sánchez por el otro lado. Armando González en el corazón del área. El centro, el cabezazo, el remate. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora que la Hormiga juegue el Mundial y mete un gol en el Mundial, se van a meter a Semillero y voy a poner todos estos goles porque ¿dónde apareció primero? Pues, bien, me tocó la suerte a mí. Otra vez, el mérito es todo de él. Yo en realidad no hice nada, no es como que yo lo hice jugar bien y yo ni siquiera lo entré, nada.
Simplemente todo el mérito es del jugador. Pero bueno, ahí está. Y ahí está el ejemplo y ahí está el recuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco de los casos de éxito que hemos tenido. Y pues bueno, uno voltea a ver esas transmisiones y lo recuerda y pues también te emocionas y te da gusto porque ese es el core de este tema. De un modelo que evidentemente pues todo esto sí hay mucha pasión de por medio, pero pues no es un hobby. O bueno, en algún momento llegó a ser fundación. Y hay una anécdota muy divertida porque los primeros años yo le decía, bueno, platicaba con la que ahora es mi esposa y le decía, y ella me decía, oye, ¿cómo va Semillero? No, va bien, va avanzando. Oye, ¿cuánto ganaste? No, pues estoy pagándole a la gente. Me dice, oye, Semillero es una fundación, no es un negocio, no es un emprendimiento, es una fundación. Yo, ¿por qué es una fundación? Me dice, porque ganan todos menos tú. O sea, ayudas a todo mundo menos a ti. Y yo dije, caray. Y entonces me puse a hacer cuenta, ella es ingeniera, entonces además tiene los números aquí fresquitos, entonces me traía en joda y yo dije, y nos estábamos por casar, entonces pues había que jalar, entonces yo decía, no, y sí, la realidad era que sí, que tenía razón, porque más del 50% de los ingresos se los llevaba el productor en ese entonces, y luego pues había que pagarle al narrador y al comentarista, y luego pues había que pagar viáticos, porque teníamos equipos en Ciudad Guzmán, y entonces yo no cobraba viáticos, entonces, pues sí, a veces le terminaba poniendo, y decía, caray, no, pues sí, entonces hubo que cambiar para que dejara de ser una fundación y pasar y tener un modelo de negocio. Entonces ya cambiamos el modelo, adquirimos equipo, tuvimos personal propio, se rentó otro, diversificamos las producciones, contratamos más productores, más gente, escalamos el nivel de cómo cobrarle a los equipos. Primero les cobras 10 pesos, luego ya que tienes cubierta tu capa, les cobras 11 y así vas pudiendo subir el ticket promedio. Y entonces fue la manera en la que Semillero MX dejó de ser una fundación y pasó a ser ya un modelo más grande, que hoy se ha convertido en esto, en un ecosistema multiplataforma, porque además de las transmisiones en vivo, tenemos un programa de radio todos los lunes a las 8 de la noche, y ese programa de radio además se hace podcast, que está disponible todos los martes en plataformas digitales, porque tenemos las redes sociales, y las redes sociales tenemos productos muy interesantes como el 11 Ideal, que es un producto que me genera 200, 300, 400 likes por semana. ¿Por qué? Porque otra vez la gente quiere ver y ve a su hijo que es reconocido, y en las liguillas tenemos una cosa que se llama el jugador del partido, y entonces marcas se han sumado para regalarles cosas y para reconocerlos, y recordando un poquito la historia del jugador cuando me decía pues que me regalen cosas cuando las necesito, no cuando ya tengo todo. Y entonces pues bueno, esto es la estrategia, la tecnología, lo que te da. Y esto, bueno, además nos ha permitido trabajar con otras marcas, ¿no? Ya también volvimos a hacer esta agencia de marketing y negocios del deporte, y entonces hemos trabajado con industrias que no tienen que ver con el deporte, pero las ligamos al deporte, inmobiliarias que de repente nos dicen, oye, organicen un torneo relámpago para traer niños y traer a los papás, y a los papás venderles los terrenos y las casas a través del deporte. Y eso es un negocio del deporte de abajo, que uno diría, no es un negocio del deporte, pero sí es un negocio del deporte. Torres, departamentos, deporte universitario, deporte juvenil, fútbol femenil. Trabajamos muy de la mano en algún tiempo con el arranque de un proyecto que se llama Mama Food, ahora Soccer Moms, y es un proyecto de una señora que dijo, vamos a jugar fútbol solo mamás, y está padrísimo. Y entonces es eso, es el universo de abajo del iceberg que sigue vivo, y tenemos torneos y copas y niños y grandes y de todos, y todo lo hacemos con el mismo rigor. Y entonces pues bueno, esto ha convertido que hoy pues ya esto no sea un hobby, sino que sea una operación real en crecimiento, porque tampoco quiero decir que vamos a estar ya y que ya estamos listos y que somos la panacea del mundo, pero lo estamos haciendo, y la apuesta es al volumen, y ese volumen a un buen precio, que en realidad yo siempre le digo a los equipos, la verdad somos los más caros, pero acá entre no quiero que suene pretencioso, pero somos los mejores, o al menos somos los que te garantizamos la calidad y te damos un montón de visibilidad, que finalmente también ayuda a este tipo. Entonces,
pues bueno, esto ya se ha convertido en un negocio y además las redes sociales pues ya tienen estos números y son métricas que verdaderamente impactan y llaman la atención y ya puedes generar productos y puedes generar valores y puedes agregar y entonces si hay marcas interesadas pues hoy ya tienes un producto no más choncho y no solamente una transmisión que tal vez 100, 200, 500 personas no sea tan atractivo, pero tal vez no son 100, pero tal vez a 1,000,000 de personas sí te puede interesar ser parte de este ecosistema y todo eso está en la parte de abajo del mundo del deporte. La oportunidad está ahí. La punta siempre va a estar ahí. Los reflectores siempre van a estar ahí. Si abres el periódico, si ves la tele, si escuchas la radio, van a seguir hablando de Chivas, de Atlas, de la selección, de la América y ya. Nadie te va a hablar de lo de abajo. Pero en algún momento alguien decidió creer que el fútbol no solamente empieza en la Liga MX, sino que empieza donde no hay reflectores. Y nuestro negocio es tratar de encenderlos. Gracias, estoy a la orden. Le agradecemos a Arturo Benavides por su valiosa presentación y nuevamente abrimos espacio para realizar preguntas a nuestro ponente. Mi nombre es Mónica y yo, en cuestión de patrocinios, ¿tú te encargas de a lo mejor de atraer marcas o los equipos son los mismos que se encargan de atraer marcas o quién genera ese contrato para lo mejor? El modelo de negocio originalmente era, yo te hago tu producción y la producción es 100% de los equipos. A diferencia de otros, las producciones son para que crezcan sus canales y sus plataformas. Si tú te metes a Semillero no vas a encontrar una sola transmisión en vivo. Vas a encontrar compartidas las 140 transmisiones que hicimos en la temporada, pero no vas a encontrar una propia. La transmisión es 100% de los equipos y ellos son dueños del 100% del equipo. Hay equipos que lo han hecho muy bien. Hay equipos, por ejemplo, los Mazorqueros de Ciudad Guzmán, que le vendían en 500 pesos a, me acuerdo muy bien, Aguas El Capi. Unas aguas frescas de ahí y les vendían 500 pesos. Y le vendían otros 500 pesos a unas tostadas y a otros 2 patrocinadores y entonces con eso nos pagaban a nosotros y a ellos les salía gratis y nosotros nos daban pauta. Hay equipos que solamente lo pagan y no mueven nada, hay equipos que nos dan menciones, pero el producto es 100% de ellos. Ese es el modelo original y ese es el precio. Ahora, o desde hace unas temporadas, se ha abierto un modelo híbrido, un modelo de revenue, ¿no? Es decir, nosotros traemos un paquete de patrocinadores y yo le digo, vamos 50-50 el ingreso del patrocinio o un número. Entonces, yo traigo un patrocinador, el patrocinador va a estar en tus canales porque la transmisión sigue siendo tuya, pero dividimos gastos y en ese dividimos ganancias, perdón. Y en ese dividimos puede ser, te cobro menos la transmisión o te doy dinero y luego tú me sigues pagando la transmisión completa. Pero ese es el modelo que hoy tenemos. Gracias. De nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por tu conferencia. Creo que fue pues muy dinámica. Creo que nos abrió mucho los ojos y que también es como divertido ver pues cómo se van formando estos emprendimientos, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta parte en donde mencionas que hay como una fragmentación en cuanto a los servicios, en cuanto a los costos, en cuanto a la accesibilidad, ¿no? Entonces creo que desde Semillero se hace como una prueba y error para justo identificar estos como 4 dolores de cabeza, pero creo que aún así hay como diferentes estándares, ¿no? Para tus clientes y demás. Entonces, ¿cómo determinas estos como estándares, pues más allá de los 4 dolores de cabeza que habías identificado? No, el estándar es el mismo, o sea, obviamente no el estándar es una transmisión de una calidad HD, tal cual, ¿no? Y les digo, podemos invertir en una cámara 4K y me has dicho yo, ¿para qué? O sea, hoy 2026, en mayo, el mundo, o México al menos, no está preparado para recibir transmisiones 4K. Porque puedes subir en 4K y el ancho de banda no te da para subir la señal a ese poder, porque no hay un módem, porque además transmitimos en lugares remotos. Y después, quien la recibe tampoco lo va a ver en 4K, entonces no tiene caso. Entonces, el estándar sí, hay un estándar mínimo que es calidad HD, con marcadores, con narración profesional y esos 3 puntos. Y a partir de ahí,
Pues evidentemente hay lugares donde nos permite un poco más o un poco menos, pero todo depende del cliente, ¿no? Hay clientes que nos piden 2, 3 cámaras y esto crece, y hay equipos que piden pues, una, y es también por el mundo, por el precio, por el nivel, pues una cámara es más que suficiente. A veces todo el mundo piensa que transmitir un partido necesitas llevar la unidad móvil, la señal, el satélite y demás, y no es cierto. O sea, tal vez a esos niveles eso es más que suficiente y podremos ver un gol, otros goles de una cámara, y pues los partidos salen y salen perfectamente y los resultados ahí están. Justo, porque creo que muchas veces quizás se piensa o se actúa sin pensar en estas otras variables, ¿no? Que es como dices tú, tengo una cámara 4K, pero si la persona a la que le voy a estar transmitiendo no puede recibirle, ni siquiera le estoy brindando pues la mejor calidad, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. O sea, es también, yo tengo una forma de ver que tenemos el mundo o los objetivos ideales y el mundo real, ¿no? El ideal es el ideal es llevar 6 cámaras, 10 cámaras a cada cancha. Eso es lo ideal, eso sería lo mejor, y que pudieras ponerlo en ESPN, pero la realidad no es así y hay que adaptarnos a la realidad. Está padre soñar, pero también está padre poner los pies sobre la tierra y decir, la verdad, hoy esto funciona y funciona bien. ¿Es escalable? Seguramente, pero hoy funciona y lo hace de buena manera. Entonces, si mientras te mantengas en la realidad, creo que lo puedes hacer bastante bien. Una pregunta rápida. Además del fútbol, ¿se ha intentado entrar a otro tipo de deportes o qué es lo que hace que te enfoques? Supongo que es cosa de pasión también, que hayas decidido, digamos, como que esté más enfocado al fútbol, un poco al béisbol que mostrabas, pero otros deportes. Podemos hacer lo que sea. En algún momento, y no lo puse acá, pero hicimos fútbol americano. En algún momento y recientemente he hecho juegos de voleibol. Estamos abiertos a todo. ¿Por qué el fútbol? Y la razón es por el profesionalismo. Si bien trabajamos con un montón de cosas que no son profesionales, eso no lo vas a encontrar en Semillero. Hoy la multiplataforma de Semillero está enfocado al fútbol profesional y a este mundo sin reflectores y estos jugadores que ya están dentro del profesionalismo y que ya tienen este caminito más corto, aunque sigue siendo larguísimo, para llegar. Por eso estamos enfocados hoy en el fútbol, porque es el fútbol profesional que no conoces. Pero eso no nos quita poder hacer cualquier deporte, porque al menos de mi lado la pasión es en todos los deportes. Yo soy un apasionado. Yo cuando trabajaba en medios de comunicación, siempre mi ideal, y yo siempre he odiado que todo sea Chivas, Atlas, Selección y América. Eso es lo peor que me puede pasar a mí. De hecho, yo casi no veo Liga MX por esa misma razón. Veo Chivas Sub-21. De hecho, por ejemplo, ahorita se debe estar jugando la final de Chivas Sub-21, Chivas contra América, y no hay un lugar donde la hayan difundido. Bueno, sí, Semillero, evidentemente, pero ni siquiera Chivas. Y puedes tener razón, porque Chivas hoy está pensando en el juego de hoy contra Cruz Azul, pero su Sub-21, que de ahí va a salir el próximo Armando González, hoy está jugando una final. Y entonces por eso el enfoque está ahí, ¿no? Entonces esa es un poco la razón de ser de Semillero. Pero sí, yo siempre he sido un odioso de que… Entonces, regresando al tema de los medios de comunicación, yo me encargaba en ese entonces de todo menos fútbol. Entonces hablaba de todos los deportes menos fútbol. Acá en Semillero, y cuando empecé con las premisas y con el iceberg, encontré acá en este mundo, ya del fútbol profesional, un universo. Porque aparte, al ser profesional, ya implica que los equipos gasten dinero y gastan un montón de dinero. Un equipo de estos, de tercera división, les cuesta una temporada $1 millón. Y $1 millón es un montón de dinero. Claro, comparado con los 240 millones de pesos o de dólares que llega a un equipo de profesional, pues es ínfimo. Pero como yo les decía siempre, pues si ellos gastan $1 millón y me toca a mí un cachito de eso, de 48, pues ¿por qué le voy a hacer el feo, no? Allá arriba tal vez me va a tocar igual el mismo cachito, acá va a ser más trabajo, pero además también tiene esta parte de satisfacción. A la gente que se encuentra conectada en Zoom, ¿cuenta con alguna pregunta? Muy bien, me parece que no. Y finalmente, la última pregunta de mi parte, ¿cómo hacer que el modelo sea sostenible? Ya diste un par de ejemplos, pero ¿cómo hacerlo sostenible cuando tu target es quizá
estos stakeholders del ecosistema que están alejados de los grandes presupuestos, ya lo mencionaste, o sea, a un equipo le puede costar $1 millón la temporada, pero lo consigue, no sé, por X o por Y razón, ¿no? El punto es que están alejados de los grandes presupuestos. Sí, entonces, ¿cómo lo hace sostenible? Vamos a topar, estamos seguramente ya cerca, hoy tenemos 10 de los 48 trabajan con nosotros y de los otros 38 que nos quedan disponibles, hay 15 o 20 que ya no están disponibles por X o Y razón, porque no tienen presupuestos, por otras razones. Entonces es donde se abre la otra posibilidad, donde tienes que abrir los otros modelos y escalarlo. Hoy las redes sociales te dan una ventaja, hoy estamos explotando y explorando el canal de YouTube. Con estos números, Facebook desde hace ya un par de años monetiza, poquito, pero monetiza y es algo que suma. Y el tema de las marcas, sumar a las marcas ya con estos números. El tema es que ha sido orgánico y que para hoy llegar, que estamos a 200 y tantos seguidores de los 10,000 en Facebook, 10,000 seguidores orgánicos pueden ser muy pocos, pero para este universo pues son un montón. Y entonces, ya que tienes la comunidad, entonces sí sales a buscar a los demás que se pudieran sumar, no al revés, porque si yo salgo a buscar algo sin comunidad, pues no hay nada. Hoy el modelo está probado, hay gente que le interesa, que realmente quiere ver esto y a partir de ahí es como lo hace sostenible. Muy bien. Muchas gracias, Arturo, por compartir tu experiencia y conocimientos en la industria deportiva. Es muy enriquecedor conocer de primera mano los retos, aprendizajes y oportunidades que existen en este ámbito. Tu trayectoria y pasión por el deporte nos inspiran a seguir preparándonos y a creer en el impacto positivo que esta industria puede generar. Ahora realizamos la entrega de su constancia de impartición por haber brindado la masterclass del campo a la pantalla, cómo se construye la experiencia del aficionado en el deporte moderno. Finalmente, agradecemos su asistencia y participación en esta segunda masterclass de Deporte Inteligente, tecnología que transforma el juego, y los invitamos a que asistan el próximo miércoles 20 de mayo a las 5 de la tarde para la tercera masterclass en la que contaremos con la presencia de Aidea Cebes, quien nos presentará una introspectiva en una inclusiva experiencia de vida, y de Jonathan Dávalos, quien por su parte nos compartirá el análisis de procesos de entrenamiento, datos para un mejor rendimiento. Les agradecemos la asistencia y nada más les pedimos su apoyo para una fotografía grupal y al finalizar pasar a tomar la asistencia. Muchas gracias.